el desarrollo de la herramienta de calidad llamada histograma. Y bueno, ¿qué es un histograma? Un histograma es una representación gráfica que nos permite valorar o analizar la distribución de los datos. Y aquí lo que vamos a tomar son las frecuencias, ¿no?, que se presentan en distintas categorías. Entonces los histogramas son utilizados en el tema de calidad para poder ver el nivel de variación que van teniendo algunos procesos o algunos comportamientos o actividades que se desarrollan en el servicio. En este caso, el ejemplo que les voy a presentar hoy habla sobre los minutos del tiempo de espera que tiene un comensal, cuánto tiempo está esperando para que los puedan atender, y a partir de eso se puedan proponer acciones de mejora para poder hacer más ágil este servicio, ¿no?, en el restaurante. Entonces, el procedimiento para desarrollar un histograma es identificar primero el tipo de uso del histograma o para qué se quiere, de tal forma que se puedan reunir los datos requeridos. Dentro del conjunto de datos, una vez recolectados, hay que valorar e identificar el valor mínimo y el valor máximo. Esto nos permitirá conocer el rango, es decir, el número de clases, o en este caso las barras que vamos a necesitar, ¿no?, así como poder establecer la anchura que va a tener nuestra barra. Calculamos tanto el límite superior como inferior y nos vamos a dibujar, rotular nuestro histograma y analizar, interpretar todo lo que son resultados. Los histogramas pueden tener diferentes tipos de variación. Podemos tener un histograma que presenta una distribución normal centrada. Esta curva normal se le denomina, que es la típica distribución en campana, que es prácticamente la que concentra el número de clases o la barra en la parte intermedia. Entonces forma una campana, es la distribución normal. También podemos encontrar algunos casos, una distribución de doble pico, ¿sí?, con un pico aislado, con un pico al extremo, en este caso lo ubicamos aquí en el extremo derecho. Una distribución totalmente plana, no sobresale ninguna de las barras o no hay cierta diferencia o variabilidad, simplemente se mantiene plana. Distribución en peine, por los dientes de un peine simulando esta distribución. La distribución sesgada, vemos un comportamiento al inicio con una cierta frecuencia de datos en cada una de las barritas, pero después desciende, ¿no? O la distribución truncada totalmente va en descenso. Entonces, la ventaja que nos ofrece esto es comprender la tendencia central, que tanto se dispersan los datos y la frecuencia con la que se dan estos valores, ¿no? Podemos trabajar con grandes cantidades de datos y poder resumirlo en este gráfico para poder analizar precisamente ese nivel de variabilidad que pueda presentarse. Ahora, ¿qué entendemos por clases? Tenemos un conjunto de datos. Por ejemplo, podemos tener, aquí dice, ¿no?, si tienes menos de 50 datos, yo te recomiendo utilizar 5 a 7 clases, que serían las barritas, ¿no?, también llamados intervalos. De 50 a 100, de 6 a 10, de 100 a 250, de 7 a 12, más de 250, de 10 a 20. Esta es una regla que maneja un autor, pero también hay otra alternativa que es simplemente a partir de un conjunto de datos. Aquí recomiendan que para hacer un histograma, pues mínimo hay que tener alrededor de 40 datos. Entonces, la alternativa es que yo a partir de raíz de n, o sea, por ejemplo, el número de datos, si tengo 40, si tengo 60, tendré yo que sacar la raíz de ese número de datos. Como en este caso que son 60 datos, saco la raíz de n. La raíz de 60 datos me estaría dando 7.7. Si lo redondeo, esto me daría a 8, que serían 8 clases. Entonces, vamos a hacer este ejemplo de lo que sería el restaurante. Dice que quiere controlar el tiempo que transcurre desde que el cliente se sienta en la mesa hasta que el mesero llega y le toma pedido. Entonces, para esto se recurrió al cliente
misterioso, también llamado espía o mystery shopper, que es el que llega y levanta este conjunto de datos. Entonces fueron 60 datos. Estos datos están representados en la siguiente tabla y vamos a identificar el valor mínimo y el máximo. El valor mínimo es 0.8, el valor máximo 7.1. Entonces, si yo le resto al máximo el valor mínimo, me va a dar un recorrido de 6.3, que es la amplitud, ¿no? Ok. Una vez que tenemos identificado esta amplitud elegida, lo vamos a dividir entre el número de clases, ¿sí? Que aquí el número de clases ya habíamos dicho que es 8, ¿no? Al sacar esta raíz. Y entonces esto lo dividimos entre 8 y nos da 0.78. Si lo redondeamos nos daría 0.8. Y 0.8 sería prácticamente para ir marcando nuestros intervalos, ¿no? De 0.8 en 0.8 vamos a ir marcando los números de clases y prácticamente nos van a dar estas frecuencias, ¿no? Entonces recordemos que nuestros intervalos van de 0.8 en 0.8 y bueno, vámonos ahora a partir de estos datos a trabajar con lo que es nuestro ejercicio en Excel y en SPSS. En el caso de Excel lo que hacemos es simplemente ubicamos nuestros datos, una columna, minutos, y aquí están todos los 60 datos. Cuando yo abro mi hoja de SPSS, como les decía, tenemos dos pestañas. Primero hay que dar de alta la variable se llama minutos y prácticamente es de carácter numérico, entonces le doy la opción de numérico. Estos minutos no traen decimales y básicamente se quedan así en ceros. Voy a checar, efectivamente no traen, no, sí, traen un decimal, entonces le voy a marcar 1, ¿sí? Un decimal, ok. Solamente 1, es cierto. La frecuencia, a esta etiqueta se llama minutos, ok. No hay valores perdidos ni perdidos. La columna por default da 8, está alineado a la derecha y el tipo escala, que es lo numérico que necesito, ¿no? Ya di de alta a la variable, entonces ya se me activa la columna y prácticamente aquí están los 60 datos. Aquí están los 60 datos. Entonces me voy a gráficos, en cuadros de diálogo antiguo, busco hasta el final y está el histograma. Me va a aparecer así, ¿sí? Lo que voy a hacer es, he dado de alta ya la variable minutos y lo que hago con esta flechita es jalarlo. Y le pido con esta flechita, prácticamente le doy mostrar curva normal, ¿no? Y aquí le doy el título y en el título le voy a poner histograma sobre el tiempo de espera del restaurante X, el tiempo de espera del comensal, nota los datos del cliente misterioso, ¿no? Y ya le capturo, ¿sí?, estos datos para poder rotular el gráfico y básicamente le doy aceptar. En aceptar puedo hacer las diferentes, si nos damos cuenta, no están en 8, distribuidos en 8 barras. Se supone que con 60 datos podría yo distribuirlos en 8 barras, ¿sí? Generar 8 clases, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ubicar con clic derecho, me voy a ubicar en voy a empezar. En las barritas voy a darle un clic, ¿sí? Y me va a aparecer básicamente el tamaño del gráfico, no lo voy a mover. Me van a aparecer las variables tampoco. Nuevamente le doy un clic y me va a aparecer una ventanita con 4 pestañas que dice agrupaciones y la ubico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es personalizar mi eje X. Mi eje X es este, ¿sí? Mi eje X le voy a dar por el ancho del intervalo. Yo ya había dicho que de 0.8 en 0.8 se va a estar generando un intervalo, ¿sí? Lo aplico, lo cierro
y si se dan cuenta ya están en 6, en 8. Tengo mis 8 barritas. Aquí lo que tendría que hacer es, me gustan los colores, es cuestión ya de edición. Si no me gustó este color de fondo, lo dejo mejor en blanco. Las barras las dejo en verde, ¿sí? Quiero que aparezca mejor las barritas en verde en lugar de este color que trae por default. Cierro. Quiero que también estas líneas, la curva, se vea en rojo. Aquí ya queda en gustos. La quiero un poquito más, ¿sí? Que se vea un poquito más gruesa. Cierro y prácticamente aquí queda mi histograma. ¿Sí? Aquí le puedo ir editando algunos datos que me hayan faltado, que se me olvidó ponerle algo. Quiero que aparezcan, no sé, otros datos, como son las frecuencias. Entonces aquí le digo que quiero, le quito la palomita y aquí ya me van apareciendo. ¿Sí? Y básicamente le doy a aplicar y lo que haría era, ahora es copiar gráfico y lo voy a pegar a mi ejercicio, que en este caso aplicaría, ¿sí?, aquí. Entonces, si nos estamos dando cuenta, para efectos de la interpretación, primero tengo que hacer referencia al tipo de distribución, ¿sí? El tipo de distribución que está presentando aquí nos está indicando que es una distribución en forma de una campana, de una distribución normal. Los datos se concentran, su mayor frecuencia entre los 3 y 4 minutos. Esto indicaría que el tiempo de espera del comensal se da en este lapso, o sea, es lo que tarda un comensal en lo que llega el mesero y lo atiende. Si se quisieran hacer acciones de mejora, se estaría tratando de evaluar los tiempos y movimientos para poder atenderlo en un mayor tiempo posible. Aquí estamos hablando que son menos de 5 minutos, entonces todavía consideramos que es aceptable, no permisible por parte del comensal esperar un poquito para poder ser atendido, porque recordemos que en el caso nos está planteando que son horas pico, ¿no? Horas de servicio donde prácticamente existe mucha afluencia. Entonces, de esa manera se interpreta este histograma y como les digo, la interpretación, primero buscamos qué tipo de distribución presentó la, la, este, la figura, el gráfico, y ya después identificamos cuáles son los valores, también los extremos, que en este caso serían los valores mínimos y máximos. O sea, hay días en que se tardan más de 5 minutos, o sea, rebasa. Y es ahí cuando se van proponiendo en el análisis acciones de mejora, ¿no? Entonces, esto sería el histograma. Gracias por su atención.